El enigma del monstruo del lago Ness. Un misterio inmortal. Introducción. El lago de los secretos ubicado en las frías y enigmáticas tierras altas de Escocia. El lago Ness se extiende por más de 36 kilómetros de longitud y alcanza profundidades de hasta 230 metros. Su color oscuro y su gran volumen de agua lo convierten en un lugar idóneo para alimentar leyendas y misterios. Sin embargo, entre todas las historias que envuelven este majestuoso lago, una sobresale sobre las demás, la del monstruo del lago Ness, una criatura legendaria que ha capturado la imaginación del mundo durante siglos. La leyenda de Nessie no es solo una historia moderna creada por testigos sensacionalistas. Sus orígenes se remontan a tiempos ancestrales, cuando las antiguas tribus pictas esculpían extrañas figuras de bestias acuáticas en piedra, sugiriendo que algo misterioso acechaba en las profundidades del lago. Pero fue en la era contemporánea cuando el mito adquirió fama internacional, convirtiendo al lago Ness en uno de los puntos más fascinantes de la criptozoología y la exploración paranormal. Los primeros relatos, orígenes de la leyenda. El encuentro de San Columba, siglo VI de Vistitgarino. La primera mención registrada de una criatura monstruosa en el lago Ness proviene de la biografía de San Columba, un monje irlandés que evangelizaba en Escocia en el siglo VI. Según la historia narrada por su discípulo Adamnan, Columba presenció cómo un hombre era atacado por una bestia acuática en el río Ness. El monje, con un simple gesto de su mano y una orden divina, logró que la criatura se alejara, dejando boquiabiertos a sus seguidores. Este relato, aunque envuelto en un contexto religioso, marcó el inicio de una historia que se repetiría en diferentes formas a lo largo de los siglos. Los lugareños hablaban de una presencia en el lago, describiéndola como una gran bestia de cuello largo que emergía de las aguas para luego desaparecer en la oscuridad líquida. El renacimiento del mito en el siglo XX. Aunque las historias sobre criaturas en el lago habían sido transmitidas oralmente por generaciones, fue en 1933 cuando la leyenda de Nessie adquirió notoriedad mundial. Todo comenzó con el testimonio de una pareja que conducía por la carretera que bordea el lago. Según su relato, vieron una enorme criatura desplazándose por la superficie del agua. La noticia fue publicada en el periódico Inverness Courier, y el periodista usó por primera vez la expresión monstruo del lago Ness. Este evento desató una oleada de avistamientos y especulaciones, y un año después, en 1934, se publicó la famosa fotografía del cirujano. La imagen mostraba una silueta con un largo cuello emergiendo del agua. Durante décadas, esta fotografía fue la prueba más sólida de la existencia de Nessie, hasta que en los años 90 se reveló que era un fraude, una maqueta atada a un submarino de juguete. A pesar de esta revelación, la fiebre por Nessie ya estaba instalada en la cultura popular. Las expediciones en busca de Nessie. Desde el auge del mito, han sido muchas las expediciones científicas y de aficionados que han tratado de encontrar evidencia de la criatura. A continuación, repasamos algunas de las más destacadas. 1954. Detección con sonar. Un barco de pesca captó una anomalía en el fondo del lago, con un sonar, describiéndola como un objeto de gran tamaño en movimiento. 1960. Filmaciones de Tim Dinsdale. Un ingeniero capturó imágenes en las que se apreciaba una figura desplazándose rápidamente por el agua. Aunque no eran concluyentes, muchos investigadores sostienen que no podía tratarse de una simple ola o un tronco. 1972 y 1975. Experimentos con cámaras submarinas. Se registraron imágenes borrosas de lo que parecían ser aletas y cuerpos de gran tamaño, aunque los resultados fueron debatidos. 1987. Operación DeepScan. Se desplegaron 24 barcos equipados con sonar en una búsqueda exhaustiva del lago. Se encontraron anomalías, pero ninguna prueba concluyente. 2019. Análisis de ADN ambiental. Científicos tomaron muestras de agua para determinar qué organismos vivían en el lago. No hallaron evidencia de reptiles prehistóricos, pero sí de grandes cantidades de ADN de anguilas,
lo que llevó a especular que Nessie podría ser una anguila gigante. Teorías sobre la identidad de Nessie. Dada la falta de pruebas concretas, se han formulado múltiples teorías sobre la verdadera naturaleza de Nessie. Algunas de las más aceptadas incluyen un plesiosaurio sobreviviente. La teoría más popular sugiere que Nessie es un descendiente de los plesiosaurios, un reptil marino que se extinguió hace 66 millones de años. Sin embargo, este escenario es poco probable, ya que los plesiosaurios eran animales de aguas saladas y necesitaban salir a respirar con frecuencia. Una anguila gigante. La hipótesis más respaldada científicamente es que los avistamientos de Nessie se deben a anguilas de gran tamaño que habitan el lago. Ilusiones ópticas y fenómenos naturales. Muchas de las supuestas pruebas de Nessie pueden ser explicadas por ondas en la superficie del lago, reflejos de luz y troncos flotantes que dan la apariencia de una criatura viva. Fraudes y exageraciones. A lo largo de los años, muchas evidencias de Nessie han resultado ser engaños, montajes fotográficos o simples malas interpretaciones. Conclusión. Un misterio que persiste en la imaginación colectiva. El enigma del monstruo del lago Ness ha trascendido siglos, evolucionando desde antiguas leyendas pictas hasta convertirse en uno de los mayores misterios de la era moderna. A pesar de los avances científicos, los estudios con sonar y el análisis del ADN del lago, la incógnita sigue sin resolverse del todo. Esta persistencia en el imaginario colectivo nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de los mitos, el poder de la sugestión y nuestra innata necesidad de explorar lo desconocido. Uno de los factores más intrigantes en la longevidad del mito de Nessie es la forma en que se ha entrelazado con la historia y la cultura de Escocia. En muchos sentidos, el monstruo ha dejado de ser una simple criatura legendaria para convertirse en un verdadero símbolo nacional. Su imagen aparece en libros, películas, souvenirs y hasta en estrategias de turismo que han convertido al lago Ness en uno de los destinos más visitados del mundo. Pero más allá de su impacto económico y cultural, la historia de Nessie nos enfrenta a cuestiones más profundas sobre nuestra percepción de la realidad y la capacidad de la mente humana para creer en lo imposible. El poder de la creencia y la psicología del mito. El fenómeno de Nessie es un claro ejemplo de cómo la creencia puede moldear nuestra percepción de la realidad. A lo largo de los años, se han registrado cientos de avistamientos, pero, en su mayoría, las pruebas han resultado ser fotografías borrosas, sombras en el agua o incluso montajes. La mente humana tiene una tendencia natural a buscar patrones en el caos, lo que puede explicar por qué muchas personas han visto en las olas y los troncos flotantes la figura de un enorme ser prehistórico. Este efecto psicológico, conocido como pareidolia, nos lleva a interpretar formas familiares en estímulos ambiguos. Además, el poder del rumor y la transmisión de historias ha desempeñado un papel crucial en la expansión del mito. Desde el relato de San Columba en el siglo VI hasta las modernas teorías que circulan en Internet, la historia del monstruo del lago Ness ha sido moldeada, exagerada y reinterpretada por generaciones. Cada avistamiento nuevo alimenta la leyenda, convirtiéndola en un relato vivo que se adapta a los tiempos. Ciencia versus leyenda. ¿Es posible una explicación definitiva? A pesar del escepticismo científico, el misterio del lago Ness ha sido objeto de numerosas investigaciones. La operación Deep Scan en 1987, que utilizó tecnología avanzada de sonar, detectó objetos desconocidos en el lago, aunque sin pruebas concluyentes de una criatura viva. Más recientemente, en 2019, el estudio del ADN ambiental del lago reveló la presencia de grandes cantidades de material genético de anguilas, lo que llevó a algunos expertos a especular que Nessie podría ser, en realidad, una anguila de proporciones inusuales. Sin embargo, incluso con estas investigaciones, la falta de evidencia sólida no ha sido suficiente para erradicar el mito. Parte del atractivo del monstruo del lago Ness radica en su carácter elusivo. Si se encontrara una prueba definitiva que confirmara o desmintiera su existencia, es posible que la historia perdiera gran parte de su magia. En cierto modo, la incertidumbre es lo que mantiene vivo el misterio y lo que hace que generación tras generación
continúe fascinada con la posibilidad de que algo desconocido se esconda en las profundidades del lago. El impacto cultural y el futuro del mito. El monstruo del lago Ness no es solo una historia de criaturas misteriosas, es también un reflejo del anhelo humano por descubrir lo inexplicable. Nos recuerda que, a pesar de los avances tecnológicos y científicos, seguimos siendo vulnerables a la atracción de lo desconocido. Además, Nessie ha servido de inspiración para otras leyendas y criaturas de la criptozoología, como el Bigfoot, el chupacabras o el Mokelembembe en África. El futuro del mito dependerá de su capacidad de adaptación a las nuevas generaciones y a la evolución de la cultura digital. Con la creciente popularidad de las teorías conspirativas y la fascinación por lo paranormal en plataformas como YouTube, Reddit y TikTok, es probable que la historia de Nessie continúe reinventándose. ¿Serán los drones submarinos los que finalmente confirmen o desmientan su existencia? ¿O la leyenda simplemente se transformará en una historia aún más fantástica y elaborada? Lo que es seguro es que mientras haya un rincón de duda en la mente de la humanidad, el monstruo del lago Ness seguirá surcando las aguas de la imaginación colectiva, emergiendo de las profundidades cada vez que alguien, con la mirada fija en el lago, se pregunte, ¿y si realmente existe? Curiosidades fascinantes sobre el monstruo del lago Ness. El primer avistamiento registrado. La primera historia documentada sobre una criatura en el lago Ness proviene del siglo VI, cuando San Columba, un monje irlandés, supuestamente ahuyentó a un monstruo acuático con el poder de su fe. La famosa Fotografía del cirujano en 1934, la imagen más icónica de Nessie, fue publicada, mostrando lo que parecía el cuello y la cabeza de una criatura emergiendo del agua. Décadas después, se reveló que era un fraude. La imagen era un montaje con un submarino de juguete y una figura hecha a mano. El lago Ness es increíblemente profundo. Con más de 230 metros de profundidad, el lago podría albergar el agua de todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos. Esta inmensidad ha alimentado la idea de que una criatura podría esconderse sin ser descubierta. Operación Deep Scan, la casa con sonar. En 1987 se llevó a cabo la Operación Deep Scan, un escaneo masivo del lago con tecnología de sonar. Se detectaron algunos objetos no identificados, pero sin evidencia concluyente de un monstruo. Teoría de las anguilas gigantes. Un estudio de ADN ambiental en 2019 descartó la presencia de grandes reptiles, pero encontró una alta cantidad de ADN de anguila. Esto llevó a especular que los avistamientos de Nessie podrían deberse a anguilas gigantes. Nessie ha inspirado otras leyendas. El mito del monstruo del lago Ness ha servido como inspiración para otras criaturas criptozoológicas, como el nahuelito en Argentina, el ogopogo en Canadá y el champ en el lago Champlain. Air Uyu. Impacto en la cultura pop. Nessie ha aparecido en películas, series y videojuegos, desde Scooby-Doo hasta Doctor Who, además de inspirar múltiples documentales y libros. El turismo de Nessie es millonario. El mito del monstruo genera millones de dólares anualmente en turismo, con hoteles, excursiones en barco y museos dedicados a su leyenda. Se han hecho expediciones con submarinos. A lo largo de los años, exploradores han usado pequeños submarinos para buscar a Nessie, sin resultados concluyentes. Algunos creen que Nessie es un plesiosaurio. Una de las teorías más populares es que Nessie podría ser un plesiosaurio que sobrevivió desde la era de los dinosaurios, aunque los científicos argumentan que el clima del lago no permitiría su supervivencia. El misterio del monstruo del lago Ness sigue vivo, desafiando la lógica y fascinando a millones de personas en todo el mundo. A pesar de los estudios científicos, el avance de la tecnología y los intentos por desacreditar la leyenda, Nessie sigue siendo un enigma sin resolver. Quizás el secreto del lago Ness no esté en sus aguas, sino en la mente humana, en nuestra necesidad de creer en lo desconocido, en aquello que escapa a la razón y nos hace soñar con lo imposible. ¿Es Nessie una criatura real, un error de percepción o una historia magnificada por la imaginación? Lo único seguro es que, mientras haya un horizonte en el lago Ness y una persona mirando con esperanza,
La silueta de una criatura misteriosa seguirá apareciendo en nuestra mente, alimentando un mito que parece inmortal. ¿Tú qué crees? ¿Es Nessie real o solo una ilusión?